pediros un poquito de paciencia, porque vais a tener que, los que no habláis inglés, vais a tener que recibir el mensaje de mi traducción. Y a veces siempre dudamos con este tema, ¿no? ¿Deberíamos poner a alguien que no habla el idioma al frente? Yo creo que lo he comentado alguna vez, pienso que tenemos que aprender a escuchar desde la traducción, porque hay muchas cosas que nos perdemos por no saber los idiomas. Y cuando una persona tiene cosas que decir y que compartir, pues si tenemos que ayudarle, vale la pena hacerlo. Entonces, si hay estorbo, la culpa es mía, no del comunicador que tenemos hoy aquí con Rob. Rob y Cathy llevan con nosotros prácticamente toda la existencia de la Iglesia aquí en la Cala. Ellos llegaron a finales de los años 90, los años 98, años 99, por ahí. Venían para ayudar, para hacer la supervisión de una parejita que ya no está con nosotros, aunque lo tuvimos también a través de vídeo recientemente, Eugenio y Pía, y vinieron pues para hacer una visita pastoral de apoyo, ver cómo estaban y lo que los misioneros hacen para cuidar de otros misioneros. No sabemos qué vieron en esta tierra porque ellos viven en un sitio privilegiado de Los Ángeles, O sea, no es que se vienen a la Costa del Sol porque donde viven llueve mucho y se vive muy mal. Ellos son privilegiados y viajan también, Rob viaja mucho a la India y a otras partes del mundo para lo que hace. Pero el Señor puso en su corazón, no solamente esta tierra, esta iglesia, sino a muchos de nosotros, ¿no? Y creo que esto no tengo que, para los que habéis tenido a Rob y Cathy como parte de acompañantes del camino, no tengo que explicaros mucho. Los que no los habéis tenido, todavía hay tiempo, así que ahí lo dejo caer. Son muy hospitalarios. Rob es más, no sé si sueco o... ¿Are you Swedish? Swedish, right? Swedish. Cuidado, él es la mitad sueco, la mitad indio cherokee. No veas que mezcla. Pero la otra parte es medio irlandesa, ¿no? ¿No? Medio italiana, medio... No. Todo italiano. Pura italiana. Pura italiana. Barsotti, Catalina Barsotti. Cuidado. Entonces el tema de la hospitalidad a lo nórdico, a lo indio y a lo italiano, a lo mediterráneo, lo tienen todo mezclado. Lidia y yo y los niños tuvimos la oportunidad de estar estudiando en el seminario en el que ellos han enseñado mucho tiempo, no es el único, y el privilegio de escucharle dar sus clases. Rob y Cathy son ambos doctores en teología, profesores, escritores. Me llevaría mucho rato explicaros todo el ámbito de lo que han trabajado. Rob está empezando a andar su vida de la jubilación, aunque no va a parar, evidentemente. Pero creo que lo que más puedo decir que les señale es la sencillez, la humanidad y el compromiso con comunidad. No solamente cuando están aquí, que es bastante a menudo, sino cómo lo viven en su propia casa, con sus propias amistades, con muchísimas personas. Una de sus áreas de fuerza es el tema del cine. El cine, la televisión, sobre todo el cine. Y ellos regularmente, hasta el COVID, con el COVID la cosa se ha puesto un poco más complicada, pero elegían una película, han escrito libros sobre este tema. Y algún componente culinario, gastronómico, que ocurre en la película. Alguna comida que se está preparando. Entonces, alrededor de ver la película con amigos, preparan una comida para ponerla en la mesa con esos amigos y tener un diálogo abierto. Intentamos hacer un poquito de eso, incluso con ellos aquí. Bueno. No es solamente para la gente de la iglesia, es una manera de invitar a nuestros vecinos a nuestra casa. No quieren venir a un estudio bíblico, pero sí quieren venir para ver una película y una comida riquísima. Veo muchos golpes con la barbilla en el pecho, ¿no? Bueno, pues esos son los Rob y Cathy. Cathy pronto vamos a tenerla también asumiendo protagonismo de otras maneras, y Rob quiere compartir hoy algo con nosotros y all yours. Gracias, thank you. Un placer. I wish I spoke Spanish better. Me gustaría hablar más español. But each time we come here, I stay in the house and try to write a book. Pero cuando venimos aquí no vengo a la playa, aunque lo aprovecho todo lo que puedo, tengo que escribir un libro. Normalmente cuando estamos aquí es porque tenemos que terminar un guión, un libro. And Cathy, as you can sense, she's shy.
she does not do that. She's out and about talking to everyone. Y como habéis percibido, Cathy, que es poco tímida, es la que está desplegando sus primores con todo el mundo, hablando con todo el mundo. So, Ruben is translating. I'm sorry, but that's what needs to happen. Siento que tengáis que recibirlo a través de mí. Es lo que hay. Last week, Alberto preached on the parable of the fig tree. La semana pasada Alberto habló de la parábola de la higuera, ¿verdad? The farmer went through tough times. Aquel granjero pasó por momentos muy difíciles. For 3 years in a row, there were no figs. Durante tres años seguidos no hubo cosecha de higos. The owner came and said, let's cut down the tree. Y el dueño estaba tan enfadado que dijo, pues a cortar las higueras. It's no good. No valen para nada. But the keeper of the tree said, no. Pero el que las estaba manteniendo, guardando, dijo, no lo hagas. Let's dig up the soil around the roots. Vamos a escarbar alrededor de las raíces And let's put on some fertilizer. y vamos a poner un poco de abono. And let's give the tree a chance. Y vamos a darle una oportunidad nueva al árbol. What was Alberto's point in this? ¿Cuál fue el punto de Alberto en esta historia? Well, one thing he said, if you remember, was don't fall into the manure pile. No, una de las cosas que dijo, si recordáis, no te vayas a caer en la pila del abono. It smells. Huele mal. But his larger point was that fig tree is like some of us. Pero el punto más importante era que aquel gran árbol era como alguno de nosotros. We go through tough times. Pasamos por momentos duros. Things happen. Cosas ocurren. And in those times, we need to realize that perhaps we need to dig up around the roots. Y en esos momentos quizás tenemos que darnos cuenta que toca escarbar, toca ahondar alrededor de esas raíces que tenemos. There might well be commotion and tension. Quizás hay conmoción, tensión, And we need to fertilize. y quizás tenemos que abonar. It won't always smell good. No siempre va a oler bien. But that, in fact, as we do that, we can renew as people. Pero de hecho cuando hacemos esto, nos renovamos como personas. And Alberto rightly applied that to us as people last week. Y Alberto correctamente aplicó eso a nosotros como personas. But it also, I believe, applies to the church. Pero yo creo que también aplica a nosotros juntos como iglesia. To become fruitful again, Estar lleno de fruto otra vez. we might well need to dig up around the roots. Quizás tenemos que empezar a escarbar alrededor de las raíces. Put some air in the soil. Poner algo de aire, airear el terreno. We might need to fertilize ourselves again. Quizás tengamos que abonarnos. In the process, it might not always smell good. Y en el proceso quizás no va a oler bien. I would like this morning to continue thinking about the church. Y me gustaría que esta mañana continuáramos reflexionando sobre la iglesia. And in a month or so, I'll preach again, and again I'll preach on the church. Y dentro de un mes o así, 3-4 semanas, quizás sigamos hablando de este tema. For we are in those in-between times. Porque estamos en esos entre tiempos. We need to be preparing the soil and En los fertilizing. que toca preparar el terreno, fertilizarlo. What kind of church do we want to be? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? To help us with that idea, to help us with that decision, Para ayudarnos con esta idea, con esta decisión, I want us to look at two very familiar biblical texts. quiero que vayamos a dos textos bíblicos muy familiares para muchos de vosotros. Not all of you, but most of you will know those texts. Quizás no todos, pero muchos de vosotros conoceréis y bien. The first one today is from 1 Corinthians, the 12th El chapter. primero hoy es Primera de Corintios, el capítulo 12. And a month from now, we'll look at Acts, the second chapter. Y dentro de un mes iremos a Hechos, capítulo 2. In 1 Corinthians, Paul is trying to help a young church that's establishing itself. En Primera de Corintios, Pablo está ayudando precisamente a una iglesia joven que está intentando establecerse. And like all churches, it has a ton of questions. Y como todas las iglesias, tiene un montón de preguntas. How do you deal with personalities within the church? ¿Cómo
cómo lidias con las personalidades de las personas dentro de la iglesia? What about divisions that happen? Y divisiones que ocurren. How do you understand Christian morality? ¿Cómo hace sentido de la moralidad entre cristianos? If idols aren't worth anything, can we then eat the meat that's offered to idols because it's just meat? Si los ídolos realmente no significan nada, ¿podemos entonces comer los sacrificios de carne que son ofrecidos a esos ídolos? How do we do the sacrament well? ¿Cómo hacemos los sacramentos bien? As you know, we all have questions. Como sabéis bien, todos tenemos preguntas. And Paul is trying to answer some. Y Pablo está intentando contestar algunas de ellas. And in the 12th chapter of 1 Corinthians, he turns to a question that's going to take 3 chapters. It's a major issue. Y en este capítulo 12, Pablo empieza a contestar una pregunta que va a llevar 3 capítulos completos. Es uno de los interrogantes esenciales de la iglesia de Corintios. The question has to do with spiritual gifts. Y la pregunta tiene que ver con los dones espirituales. How are we meant to function as a group? ¿Cómo se supone que tenemos que funcionar como grupo? Have we been made differently for a reason? ¿Hemos sido hechos distintos con un propósito? Is it good that we have different strengths and weaknesses? ¿Está bien que tengamos diferentes fortalezas y debilidades? Paul's basic point. Y el punto básico, fundamental de Pablo, The Holy Spirit has given different gifts. Es que el Espíritu Santo ha dado distintos dones. Different roles, different functions. Distintos roles, distintas funciones. To every one of us. A cada uno de nosotros. As part of the whole body. Como parte de todo el cuerpo de la iglesia. I've asked Fran if he would read that text for us. Listen again to that familiar analogy where the church is understood like a body. Le he pedido a Fran que lea esta porción. Fran va a leernos la porción de este pasaje de Primera de Corintios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiso. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, ¿ya no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuésemos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. As I read this text and then tried to apply it to our church, Leyendo este pasaje, intentando buscar aplicación a nuestra iglesia, because that's what preaching is. porque eso es de lo que va la predicación. Taking that text and trying to incarnate it, make it relevant to where we are today as Christians. Leer un pasaje y encarnarlo, traerlo a la realidad de donde estamos. You don't want to listen to a sermon that was preached 100 years ago. ¿No queréis escuchar hoy un sermón que se predicó hace 100 años, por ejemplo? It was probably good for then. Quizá fue bueno para entonces, How does that text speak to us today? pero ¿cómo habla este pasaje a nosotros hoy? So in thinking about the text, it seemed to me to be saying 4 things that might be relevant for us. Y yo creo que podría haber 4 cosas que son relevantes para nosotros hoy And they overlap. y que se solapan unas con otras. Number 1, every part of the body is important. Número 1, cada parte del cuerpo es importante. Number 2, there is no room for any inferiority complex in the church. No, número 2, no hay sitio para ningún complejo de inferioridad en su iglesia. Number 3, there's no room for any superiority complex. Número 3, no hay sitio para ningún complejo de superioridad. And finally, number 4, all who take the name of Christ, who are Christians, Y número 4, todos los que toman el nombre de Cristo, o sea, los que son verdaderamente cristianos, are meant to be interdependent. son llamados a ser interdependientes. So, first, Primero, every part is important. cada parte importa. I'm from the U.S., from California, so I like American football. Soy de California, de Estados Unidos, y me gusta el fútbol americano. You see those huge, muscular, fast bodies. Ves estos cuerpos increíblemente grandes, pero musculosos, rápidos. You can't imagine how fast and big they can be at the same No time. podéis imaginaros cuán grandes y rápidos pueden ser a un mismo tiempo. But every once in a while, one of the stars, Pero de vez en cuando, uno de los titulares del equipo, he might be 2 meters high and weigh 110 kilos. is that supposed to be much, or Is that a lot? 2 No. meters would be No. 6'4" it would be and 200 250 kilos. pounds. Yeah. 250. Sí, 2 metros y 125, 130 kilos.
more than 150 kilos. And he can run 150 faster kilos. than any of us. Y puede ir mucho más rápido que ninguno de nosotros. But in the game, he stubs his big toe. Pero resulta que mientras corre en el partido se golpea y se machaca el dedo gordo del pie. That big toe hits the ground too hard. Se da un golpe en el suelo con el dedo gordo del pie. Called the turf toe. Se llama el pie del césped, el pie de la alfombrilla. And for the next 2 months, he sits on the bench and cannot play because he cannot do anything because of one toe. Y resulta que durante 2 meses lo tienen que sentar y no puede hacer absolutamente nada por el dedo gordo del pie. Doesn't matter that all the rest of him is wonderful. No importa que el resto sea increíble. Without his toe, he's not a football player. Sin el dedo gordo no es jugador de fútbol. We, like you, in the U.S., we've just struggled through 2 years of COVID. Como vosotros aquí también hemos estado por 2 años de COVID. The gymnasium closed, Cerraron los gimnasios, so I couldn't work out. no podía entrenar, We were stuck at home. encerrados en casa. I had to do all my work from a small desk and an awkward chair rather than in my office. Y tenía que hacer todo el trabajo en un pupitre pequeñito con una silla incómoda en lugar del despacho que tengo en la universidad. Spent hours, month after month, sitting badly. Y sentado con malas posturas horas y horas y horas. And all of a sudden, after maybe 14 months, I had pain going down my leg. Y de repente, después de 14 meses, empiezo a notar dolor que baja por mi pierna. My lower back was twisted. La base de mi espina dorsal estaba torcida. Who cares about your lower back? ¿Y a quién le importa la parte baja de nuestra espalda? ¿No? It's not an important part of your body. No es una cosa importante de nuestros cuerpos. But without my lower back, I couldn't do much. Pero sin eso en condiciones yo no podía hacer mucho. All of a sudden, I couldn't run. No podía correr. Kathy walked twice as fast as I did. Y casi andaba el doble de rápido que él. I didn't want to do things. No quería, no me apetecía hacer cosas. I needed to do stretching for a half an hour every morning. Tenía que estirar intencionalmente de media hora antes de arrancar cada día. Every part of your body is important. Cada parte de nuestro cuerpo es importante. That's Paul's point. Y este es el punto que quiere hacer Pablo en este pasaje. Thinking about our church. Pensando en nuestra iglesia, Some of us here tragically got a letter saying that we were not important to the body. algunos de nosotros aquí trágicamente recibieron una carta que decía que no eran importantes para este cuerpo, esta iglesia. Some of us maybe hadn't been coming, Algunos de nosotros ni siquiera estábamos viniendo. but it was the first year of COVID. Pero era el primer año de COVID, Or perhaps we weren't helping out as much as we could. o quizás estábamos deslomados intentando ayudar todo lo más que podíamos. But maybe, in fact, there was no reason. Pero quizás no había una razón. We were told we were no longer needed as part of the body. Pero algunos fuimos dichos que no éramos ya necesarios para el cuerpo de Cristo. That's exactly opposite to what St. Paul says. Y esto es exactamente lo contrario de lo que Pablo está diciendo. St. Paul says every part of the body is absolutely crucial, necessary, if the body is to function well. Pablo dice, todos y cada uno de las partes de nuestro cuerpo tienen que estar ahí para que el cuerpo funcione adecuadamente. In our body, we need all of our parts. Nuestro cuerpo las necesitamos todas, Even the appendix. hasta los apéndices. If our skin is dry, we don't cut it off, we massage it with lotion. Si la piel se nos queda seca, la masajeamos, le ponemos una loción. Paul's point is that every member is important. El punto de Pablo es que cada miembro es importante. Every one of us here today. Cada uno de nosotros aquí hoy. Kathy and I hope that some of those who have left will come back. Kathy y yo esperamos, lloramos y desearíamos que algunos de los que se marcharon volviesen.
This is an exciting group of people. Este es un grupo maravilloso, excitante de personas. There's a lot of energy. You can hear it. Hay mucha energía, se puede escuchar desde la puerta. Fantastic. Fantástico. The body needs us all. El cuerpo nos necesita a todos. Secondly, Segundo, as church members at Parque Victoria, como miembros de Parque Victoria, there is no place for inferiority complexes. no hay lugar para complejos de inferioridad. Now, some of us, you might be thinking, don't have the gifts of Alberto or Ruben, Algunos quizás estén pensando, yo no tengo los dones de Alberto, o de Rubén, or Talene, or o Talía, Lydia, o Lidia, or Nara, or Hannah. o Dara, o Hannah, Okay, ¿vale? but we all have gifts to Pero offer. todos nosotros tenemos dones para ofrecer al cuerpo. Some of us sit on the sideline and watch others do the work of the church. Algunos nos sentamos en las gradas, en los laterales, y miramos cómo el resto hace la obra. But without a functioning big toe, Pero sin un dedo pulgar, un dedo gordo del pie que funciona, no podemos hacer bien el trabajo. maybe because we don't have one of the more flashy gifts, Y quizás porque no tengamos uno de los dones más aparentes, because we're not mouths, porque no somos bocas, hands, or hearts, manos o corazones, we act as if we're not important for the body. actuamos como si no fuésemos importantes para el cuerpo. Each gift is important. Pero cada don es importante. Fran will read for us again that section. Fran va a volver a leer esa sección para nosotros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? For me, these verses are quite interesting Para mí estos versículos son bastante interesantes and apply at Parque Victoria. y aplican a Parque Victoria. We have members who lack hearing. Ahí curiosamente tenemos miembros que no tienen la posibilidad de escuchar. This creates some hardship for them in a hearing culture. Y esto produce una dificultad para ellos en una cultura que tiene mucho que ver con escuchar. But here in the church, it adds richness and texture. Pero el hecho de su realidad aquí en la iglesia trae riqueza, trae textura. Their gifts are vital. Sus dones son vitales. So not only do we hear our praise, Así que no solamente escuchamos, but we see our praise. pero vemos la alabanza. And we're encouraged by that. Y somos animados por ello. Amen. Paul is saying each of us has been given by the Holy Spirit Y Pablo dice, cada persona ha recibido del Espíritu Santo an important and unique function una función importante y única on behalf of the body, como parte del cuerpo, which is the body of Christ, the church. que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. If I were to ask you what is your gift, what would you say? Si te preguntara, ¿cuál es tu don? ¿Qué dirías? I probably would say I'm something like a mouth. Y quizás yo diría que algo así como una boca. I'm a teacher and a preacher. Soy un profesor, un predicador, I use my mouth a lot. uso mi boca mucho. But you wouldn't want me to work the sound system. Pero no querrías que yo ayudara con el tema del sonido. Luckily, we have Samuel. Gracias a que hay gente como Samuel. You don't want Johnston. No quieres al señor Johnston. And some weeks, Geronimo is in teaching the small children. Jerónimo hace unas semanas lo vi enseñando a los pequeños. How wonderful for the small children to know they're part of a bigger family.
Qué precioso para los pequeños saber que forman parte de una gran familia. that includes old as well as young, men as well as Que women. incluye a todos, los pequeños como los grandes, las mujeres como los hombres. Kids love it. A los niños les encanta. With our pastor gone, Con el pastor marchándose, it's even more important es aún incluso más importante all the rest of us step up. que todos demos un paso al frente. Again, let me use my own body as an example. You're knowing too much about my body. Y de nuevo dejad que use mi propio cuerpo como un ejemplo. Estáis sabiendo demasiado de mi cuerpo. It's again about football. Y de vuelta al fútbol. When I was a teenager, I played football, Fútbol americano. Cuando era adolescente yo jugaba fútbol americano. American football. I loved it. Me encantaba. In one game, the plan was on defense that the other players would knock down all the blockers so that I, as the defensive back, would come up and tackle the runner every time. En la estrategia, la táctica, era que en defensa algunos de nuestros jugadores cortaran a todos los que bloqueaban, protegían a su jugador ofensivo para que yo pudiera cortarlo. It was a good plan. It worked. I tackled that runner perhaps 30 times in the game. El jugador que iba corriendo para recibir la pelota. Y el plan funcionó. How many times? 30. Como 30 veces en el partido funcionó y yo era capaz de cortar la jugada. Which is a lot of tackles. Que es muchos bloqueos en un solo partido. But he weighed 25 kilos more than I did. Pero él pesaba 25 kilos más que yo. And by about the 10th tackle, I couldn't move my arm higher than this. Y después de haberle parado 10 veces, el brazo derecho no lo podía ni subir más allá de él. By the end of the game, my shoulder was shredded. Y cuando acabó el partido, mi hombro estaba destrozado. I couldn't throw a ball more than 10 meters. No podía lanzar una pelota más allá de 10 metros. Couldn't sleep on my No right podía shoulder. dormir en el lado derecho. So for the rest of my life, I've compensated by working on muscles or other things to take the place of what was injured. Me he tenido que pegar el resto de mi vida tratando de compensar y desarrollar musculatura y sobrecompensar lo que había ocurrido ahí. And that substitute has worked pretty well. Y esa sustitución ha ayudado bastante. I don't want surgery. No tuve que pasar por una operación. But it comes at a price. It comes at a cost. Pero tiene un precio. Again, think of the church as a body. Ahora pensad en la iglesia como un cuerpo. Some of us have been overused. Algunos de nosotros hemos sido sobreusados. Some of us have been used wrongly. Algunos hemos sido usados inadecuadamente. Some of us have been hurt. Algunos hemos sido dañados, heridos. Others have needed to compensate. Otros han tenido que sobrecompensar. Others have needed to step up. Otros han tenido que dar un paso al frente. Often we've thought, well, I don't need to do it, the pastor will do it. Otros han dicho, bueno, yo no tengo que hacerlo, que lo haga el pastor. But the reality is, we are the church. Pero la realidad es que somos todos la iglesia. And in fact, the pastor is not here to do it. Y el pastor ni siquiera está aquí para hacerlo. We are to do it, aren't we? Nosotros estamos para hacerlo. So we need to learn how to work together Y tenemos una oportunidad de aprender cómo trabajar juntos to be the body that Christ has called us to para be. ser el cuerpo que Cristo, Dios, nos ha llamado a ser. Thirdly, Tercero, if we all are important to the body, not only should we not have any inferiority complexes, we shouldn't have any superiority complexes si either. somos todos el cuerpo de Cristo, no solamente no tendríamos que tener complejos de inferioridad, pero ninguno deberíamos de vivir desde complejos de superioridad. Listen to Fran again. Escuchamos a Fran otra vez. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente.
Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Just an aside. Let me make a short aside. Déjame que haga un comentario sobre esta parte. You notice Fran is reading, not me, Habéis percibido que es Fran el que está leyendo el pasaje, no yo, not Ruben. y no Rubén. Why? ¿Por qué? Fran is a good reader. Porque Fran es un muy buen lector. He's an actor. Es un actor, He's a communicator. es un comunicador. He spent years with the radio. Ha trabajado años con la radio. So rather than have it read poorly, better to have it read well. En lugar de tener que se lea pobremente, pues vamos a leerlo bien. We need each other. Nos necesitamos los unos a los otros. What he read ¿Qué ha leído? applies again to our church. Aplica a nuestra iglesia. Parque Victoria in its history has sometimes had people who had a superiority complex. Esta iglesia en ciertos momentos ha tenido personas con un complejo de superioridad. It's happened in our church that Kathy and I go to in Pasadena as well. Ha pasado en la iglesia a la que nosotros vamos allí en Pasadena, en Los Ángeles. And it's happened in Parque Victoria over the last 20 years. Y ha pasado de los últimos 20 años que nosotros estamos viniendo aquí. When one says to another, I have no need of you, Cuando uno le dice al otro, no te necesito. when someone wants to dominate the other, Cuando uno quiere dominar al otro. it's not only hurtful to the individual, No solo es doliente, dañino para el individuo, but it's hurtful to the church, to the body. pero es doloroso y dañino para el cuerpo. Let me illustrate that again with one more sports analogy. Voy a usar otra analogía deportiva. Si me And then I permitís. promise for some of you who aren't in sports to use Y it. después prometo que empezaré a cambiar a usar otra, para los que no va al tema del deporte. In the United States, it's the playoff season in basketball. Ahora mismo es el tiempo de los playoffs de baloncesto en la NBA. The NBA, the National Basketball Association, the professional players are now playing to see whose team is best. Y la NBA ha llegado a ese momento en el que los mejores equipos juegan sus últimas competiciones para ver quién es el mejor. And the team that is probably the most fun to watch is the San Francisco team. Y el equipo que quizás es más entretenido, más divertido de ver, es el equipo de San Francisco. They're coached by Steve Kerr, who is a very interesting person. Y está entrenado por una persona que se llama Steve Kerr, que es un personaje muy interesante. For example, just this week, rather than in his press conference, rather than talk about his team, Esta semana pasada, en la rueda de prensa previa a un partido clave, he spent his whole time talking about the tragedy of the en children. lugar de hablar de lo que querían todos los comentaristas, todos los periodistas hablar, se negó a hablar del tema deportivo y habló de lo que había pasado con la matanza en el colegio. How we needed the U.S. to come to terms with our fixation with guns. Cómo tiene que acabar la fijación que hay en Estados Unidos con las armas. But he used to play with Michael Jordan on the Chicago Bulls. Él era, en su tiempo de jugador, fue jugador con Michael Jordan en los Chicago Bulls. You don't remember his name, you remember Michael Jordan. No recordáis su nombre la mayoría, pero recordáis a Michael Jordan, seguramente. One of the most famous games in all of U.S. basketball was the final playoff game when Michael Jordan was still playing. Uno de los partidos más famosos de la historia es un último partido en un playoff cuando Jordan estaba acabando su carrera. There were 5 seconds left in the game, and the Chicago Bulls, Jordan's and Kerr's team, was 2 points behind. Faltaban 5 segundos para que acabara el partido y el equipo de Jordan, los Chicago Bulls, iban 2 puntos abajo, perdiendo. The Bulls called timeout, had the ball. Los Bulls llamaron un tiempo muerto, pidieron un tiempo muerto, tenían la pelota para jugar esos últimos segundos. The millions of people watching knew exactly what was going to happen. The ball was going to go to Michael Jordan. Millones de personas viendo aquel partido desde sus televisores sabían lo que iba a pasar. El balón iba a las manos de Michael Jordan. And he would shoot it and hopefully score. Iba a tirarlo y seguro que la metía. They're grouped together, the players in the huddle,
And Jordan says to Steve Kerr, stand in the corner. Y mientras están hablando entre ellos en el tiempo muerto, el propio Jordan le dice a Steve, ponte ahí en un sitio adecuado en la esquina. The ball is thrown in to Jordan. El balón entra en el campo, obviamente para Jordan. Immediately as he drives through the basket, Conforme empieza a entrar a la canasta, all the defense converges on toda la him. defensa se echa encima de Michael Jordan. Corner of his eye, he sees Steve Kerr standing in the corner. Y en el rabillo del ojo ve a Steve Kerr en la esquina. Passes the ball to Kerr, Le pasa el balón a Kerr and with a half second to go, y con medio segundo para acabar el partido, he puts in a three-pointer and they win. mete un tiro de 3 puntos y gana. The team could not have been a team without Michael Jordan. El equipo no podía haber sido tan bueno como lo fue sin Michael Jordan. But Jordan knew enough that he could not win it by himself. Pero ya Jordan había aprendido lo suficiente de que solo no podía ganar. Without Steve Kerr, the Bulls would not have had that dynasty. Y sin este jugador pequeñito, rubio, blanquito, en su sitio haciendo lo que tenía que hacer, los Bulls no habían tenido la dinastía. Fast forward, Steve Kerr is now coach. Pasamos rápido adelante, ahora Steve Kerr es entrenador. What do you think is typical of his team? ¿Qué podéis imaginar que es típico de sus equipos, los equipos que él entrena? Teamwork, passing, Pases, juego en equipo. recognizing that everybody has a role. Reconocimiento de que hay un rol importante para todo el mundo en la plantilla. It's hard for me to say I'm from Los Angeles, I don't like San Francisco. Es difícil para mí decir que soy de Los Ángeles y que me gusta San Francisco. But San Francisco's a better team. Pero San Francisco es un equipo mucho mejor. They might not have as many stars, Quizás no haya tantos estrellas con but tanto all nombre, the players work together. pero los jugadores juegan juntos. And if one player is hot that game, he gets passes all the time. Y si un jugador está haciéndolo muy bien, empieza incluso a pasar a sus compañeros. They adjust to make the group function the best possible. Intentando que el grupo funcione juntos de la mejor forma posible. You get the point. Cogéis el punto, ¿verdad? Let me give another example. Otro ejemplo. I'll try to embarrass him. Voy a intentar avergonzarle. From hair cutting, hair salon. De las peluquerías. All of us get our hair cut. En una peluquería todos nos cortamos el pelo. Some of us from our spouses. But Algunos lo hace nuestro esposo o nuestra esposa. often that doesn't work very well. Pero a veces eso se convierte en un problema. Kathy and I go to Miguel. Kathy y yo vamos a la peluquería de Miguel. Miguel is one of the best stylists and haircutters in Malaga. Miguel es uno de los mejores peluqueros, de los mejores estilistas de Málaga. He cut for years at one of the best salons until 8 years ago he started his own salon. Durante muchos años trabajó con una peluquería selecta hasta que hace 8 años empezó su propia empresa. And when you go to that salon, what you experience is something quite unique. Pero cuando vas a su salón de peluquería, la experiencia es única. Oh, there's one person who mainly makes appointments and takes your money. Hay una persona que se encarga de las citas y que te cobra, And there's another nail person. pero hay una persona con la manicura, And maybe someone mainly does, Francie is very good at hair coloring. hay alguien muy especializado en el tema de los tintes, And someone else washing hair. otra persona está lavando cabezas. But what you're immediately aware of is it's a team. Pero lo que inmediatamente te sorprende es que hay un equipo funcionando. You see Miguel sweeping the hair up, De repente ves a Miguel, que es el dueño, barriendo. or stepping in and washing the hair. O haciendo una ayuda a quien tiene que lavar la cabeza. There's no part that's too small or too big, No hay una parte seemingly que for es everyone. grande o pequeña para uno, todos forman parte. And if somebody doesn't quite know how to do the mix of hair color, you see Miguel coming over and consulting, but letting him Y do si it. alguien tiene dudas con cómo mezclar los colores para acertar con el tinte, ves que vienen y piden consejo, piden ayuda, ves que Miguel echa una mano. And it's simply a fun place to be
Y es incluso divertido, simplemente para observar esto ocurrir. because you have a group of workers who enjoy being with each other and are functioning well and Porque creative. tienes un grupo de trabajadores que están disfrutando de esa sincronía, de esa sinergia. Each of their gifts are being recognized Cada uno de sus dones están siendo and reconocidos encouraged. y animados. And that's my fourth point. Y este es el cuarto punto. All of us who name the name of Christ, who are Christian, Todos los que decimos el nombre de Cristo, los que somos cristianos, are meant to be interdependent. estamos hechos para ser interdependientes. Don't assume you're either inferior or superior. No asumas que eres inferior o superior. Paul says that only leads to schism. Eso solamente lleva a schism. Well, listen to, he'll give the word. Él va a pasar a leer esa parte del pasaje. Fran will read us again. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Wow. We know that's true, don't we? Sabemos que es cierto, ¿no? No sé si It's happened in Parque Victoria. ha pasado aquí. We've lost members in both ways because people felt inferior or people felt superior. Hemos perdido miembros y por ambas cosas, por el sentimiento de inferioridad de unos, por la superioridad de otros. But Paul says no, Pero Pablo dice no. we should care for one another. If one Deberíamos suffers, de cuidar los unos por los otros. Si uno sufre, todos sufren. if one is honored, Si uno es honrado, all should feel. todos deberían sentirse honrados. Perhaps if Alberto had been giving this sermon, he would say this. Si Alberto hubiera dado este sermón, quizás él habría dicho, He's a psychologist. él es un psicólogo, ya sabéis. So as a child, we are dependent. Como niños, cuando somos niños, somos dependientes. As an adolescent or a teenager, Como adolescentes, como we seek to be independent, don't we? buscamos ser independientes. And then as a healthy adult, we need to recognize our interdependence. Y si llegamos a ser adultos maduros, tenemos que caminar hacia una interdependencia. If we're healthy, Si somos saludables, si estamos saludables, we learn to say to our spouse or our close friend, aprendemos a decir a nuestro cónyuge o a nuestros amigos cercanos, hopefully to our children, y si Dios quiere también a nuestros hijos, I need you. te necesito. It's the same with our church, isn't it? Es lo mismo con nuestra iglesia, ¿no es así? We need the whole body Necesitamos todo el cuerpo if we're to be healthy. si vamos a estar saludables. As with our person, so with our church. Así es como es con nuestras personas, con nosotros mismos, también con nuestra iglesia. Are we willing to be interdependent? Estamos dispuestos a vivir hacia interdependencia.